Buenos días. Ahora sí. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera darles las gracias en nombre de CEDE por asistir a este desayuno, que hoy, como todos conocen, es con Sabina Fluxà. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego ella hará directamente su ponencia. En principio, bueno, yo creo que el Grupo Iberostar es conocido por todo el mundo. Sabina es vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar, multinacional española 100% familiar, con más de 60 años de historia en el turismo y unos orígenes empresariales que se remontan a 1877. Su negocio principal es Iberostar Hoteles and Resort, cuyo portfolio supera los 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 16 países. El grupo se ha convertido en un referente internacional al promover un modelo de negocio turístico más responsable que se centra en el cuidado de las personas y el entorno. Temas absolutamente vigentes y necesarios en estos momentos. El grupo está formado por un equipo global de más de 30.000 personas de 95 nacionalidades. No sabía que había tantas. Gracias a este talento, la compañía es líder en calidad e impulsa la diferenciación en la experiencia del cliente y a través de la constante innovación en el producto y por la apuesta digital. Sabina tiene una amplia experiencia en la industria del turismo, en negocios innovadores y en liderazgo ambiental, social y de buen gobierno, lo que todos conocemos por ESG y que hoy es un must, es algo necesario absolutamente en cualquier compañía. Es vicepresidente del Instituto de Empresa Familiar, del Consejo Asesor Regional de BBVA y del Consejo Rector de APD. Como consejera delegada del Grupo Iberostar, Sabina está liderando una transformación de la compañía con el talento, la digitalización y la innovación como catalizadores. Junto a su padre Miguel Fluxà, presidente y fundador de Iberostar, y su hermana Gloria Fluxà, que es vicepresidente y CSO, han posicionado al grupo como referente mundial en turismo responsable, centrado en el cuidado de las personas y del entorno. La empresa trabaja con una visión a largo plazo basada en la circularidad y desarrolla una ambición con una agenda al 2030 para ser libre de residuos en 2025, neutral de emisiones de carbono en 2030 y 100% responsable en su cadena de suministro de productos del mar en 2025 y mejorar la salud de los ecosistemas que rodean sus hoteles, entre otros objetivos fundamentales. El movimiento Weight of Change refleja un compromiso de la compañía y el esfuerzo por compartirlo con toda la sociedad. Recientemente, y en los 3 últimos días, hemos visto algunas operaciones que han salido en los periódicos hoy. Tenemos una más y la verdad es que el Grupo Iberostar está en fase de claro crecimiento por adquisiciones también. No obstante, bueno, Sabina en estos momentos nos va a contar cómo se está desarrollando toda esta política basado, muy importante, en criterios ESG. Así que, sin más, Sabina, por favor. Gracias. Muchas gracias, César. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer para mí estar aquí hoy y quiero aprovechar también al CEDE por su 25º aniversario que está celebrando este año. Yo hoy quiero empezar diciendo o explicando quiénes somos, que creo que es lo primero que tengo que hacer, a pesar de la buena introducción que ha hecho César. Después, compartir con ustedes nuestra visión, cómo entendemos el turismo y hacia dónde vamos. Y, por último, terminar con una serie de reflexiones con respecto al momento que está viviendo el sector, porque estamos en un momento de transformación. ¿Quiénes somos? Y empiezo con nuestra historia, porque no se entiende el presente sin una mirada al pasado, es lo primero que hay que hacer para uno poder juzgar el presente. Nosotros, como bien decías, César, comenzamos hace muchos años ya, empezamos nuestro grupo empresarial familiar en 1877 con la fundación de una de las primeras industrias de calzado en Mallorca. Eso fue fundado por parte de mi bisabuelo Antonio
Y ya en ese momento se percibía el espíritu emprendedor de la familia, porque una parte importante de la producción la exportábamos a las colonias españolas como Cuba o Filipinas, y atravesando varias etapas no exentas de dificultades. Hubo una circunstancia importante que fue la Guerra Civil Española, y ya estaba por entonces mi abuelo Lorenzo, el padre de mi padre, estaba mi abuelo al frente de la fábrica de calzado, y durante el periodo de posguerra civil la verdad es que se vivió en España un periodo complicado y era muy difícil abastecer de cuero y de piel a la fábrica, por lo que mi abuelo en ese momento decidió diversificar y tuvo la oportunidad de comprar una serie de agencias de viajes, que son las agencias de viajes Iberia, en concreto en el año 56, y para él era una manera de diversificar el negocio, de diversificar riesgos, porque le permitía cobrar en divisa extranjera, como el marco alemán o el dólar estadounidense. Venían muchos americanos por aquel entonces a Mallorca, y ese fue el primer paso en el sector turístico, y Viajes Iberia es el germen de lo que es hoy el Grupo Iberostar. Han pasado ya bastantes décadas desde entonces, pero hay algo que es muy significativo en una empresa familiar y que a nosotros nos gusta destacar, y es que los valores nos definen, y los valores al final siempre están presentes, se van transmitiendo de una generación a la otra y en el fondo se convierten en nuestra cultura corporativa, en la forma de hacer las cosas y en la forma de entender el negocio. Así es como lo explicamos siempre, porque esto creo que es muy característico de la empresa familiar. Decir que en España las empresas familiares representamos casi el 60% del PIB y casi el 70% del empleo privado. Por tanto, jugamos un rol importante. Y esto es un breve paseo por la historia para dar algunas pinceladas de cuáles son nuestros orígenes. Iberostar hoy, también como explicaba César antes, lleva ya más de 65 años en el sector de Travel and Hospitality, impulsado siempre por calidad, sostenibilidad e innovación. Estos tres elementos nos definen desde el principio y nos acompañan. En un año normal, y digo normal porque estos son datos del 19, el 20 y el 21 lógicamente fueron años muy extraordinarios. El 22 va a ser un buen año, incluso va a superar el 19. Nosotros recibimos en el grupo en torno a 5,6 millones de clientes. Tenemos en el portfolio actualmente unos 105 hoteles en 16 países diferentes, con una fuerza o con un equipo de más de 30.000 empleados de 95 nacionalidades. Y actualmente 4 unidades de negocio. La primera es la división hotelera, es Iberostar. Iberostar es nuestro core business y es la gran parte del grupo Iberostar, si bien contamos con otras, como por ejemplo el Club Vacacional, que esto es un negocio que está operativo principalmente en la región de Latinoamérica. Luego tenemos una pequeña empresa de desarrollo residencial, inmobiliaria. Y por último, World to Meet, que es un negocio de viajes y distribución en el que invertimos en el 2015. Y hasta aquí un poco quiénes somos, de forma muy resumida. Y ahora paso a hablar de nuestra visión. Disculpen que voy a beber un momento un poco de agua. Ya está, es que no tenía aquí el vasito preparado. Vale. Ya está. Y en cuanto a nuestra visión, nosotros tenemos la sana ambición de impulsar y de liderar un modelo de turismo responsable basado en la calidad, como ya he dicho, porque además tenemos la firme convicción de que la rentabilidad no está reñida con un legado positivo. Y al final, cuando hablamos de turismo responsable, nos gusta definirlo como un equilibrio entre la rentabilidad y el legado. Y como empresarios tenemos la obligación de ser rentables para ser sostenibles en el largo plazo, pero también tenemos que ser muy conscientes del impacto que nuestra actividad genera en el entorno, y nosotros queremos dejar un impacto positivo tanto a las personas como en el entorno. Y para hablar de esta visión voy a centrarme en 2 aspectos. El primero es el de la sostenibilidad, que está vinculado a nuestra propia Agenda 2030, y el segundo aspecto es el de las personas, que en un sector como el nuestro pues es la base de todo. Este movimiento ya citado, llamado Wave of Change, o la de cambio en español, lo impulsamos hace ya más de 5 años. Es un movimiento pionero en la industria que nos ha servido de catalizador de esta visión. En el fondo es algo que llevamos en el ADN, pero esto le ha dado un impulso muy significativo y lo ha convertido claramente en nuestro posicionamiento de marca.
Y este movimiento ha inspirado nuestra propia Agenda 2030. Esta agenda está articulada en torno a 3 pilares que son esenciales. El primero tiene que ver con el camino hacia una economía circular. En este sentido, nosotros vamos a ser libres de residuos en nuestras operaciones hoteleras en el 2025 y neutrales en carbono en el 2030. En cuanto al consumo responsable de pescado y marisco, como ya he mencionado también, queremos que el 100% de nuestro consumo en los hoteles sea de origen responsable y también estamos trabajando muy activamente invirtiendo en la salud de los ecosistemas que nos rodean para, al final, aumentar la calidad turística de nuestros destinos. Y voy a detenerme un poco en cada uno de estos pilares, porque al final en la sostenibilidad no se trata solo de adquirir conciencia, que esto es muy importante, de asumir compromisos que también, pero luego hay que pasar a la acción y es aquí donde se demuestra el compromiso. Entonces, en economía circular, residuos y neutralidad en carbono, empezar diciendo que nosotros ya somos libres de plásticos de un solo uso desde el año 2020 y esto lo hemos hecho además a escala, estamos hablando de más de 34.000 habitaciones en el mundo. Uno de los principales retos fue retirar las botellas de plástico, pero solo es uno. Hemos retirado miles de referencias de plásticos de un solo uso en los hoteles y las botellas de agua, por ejemplo, para hacerlo hemos tenido que instalar unas 1.300 fuentes en todos los hoteles, por citar un ejemplo. Y para seguir avanzando en ese objetivo de ser libres de residuos, cuando hablamos de residuos, nosotros, y se define como que no haya nada que acabe en un vertedero, así está definida la palabra residuo. Nosotros hemos lanzado el primer departamento de la industria a nivel mundial, llamado 3R, Reduce, Reuse y Recycle, y que está actualmente compuesto por un equipo de más de 150 personas en todos los hoteles. En cuanto a la transición energética, que es otro capítulo también complejo y en el que estamos dando pasos muy firmes, tenemos muchísimas iniciativas en marcha, pero una de ellas, por ejemplo, es el unirnos a un proyecto que ha sido pionero en el sur de Europa de hidrógeno verde, y es que nuestros hoteles, a partir del año que viene, vamos a estar obteniendo el hidrógeno verde en todos los hoteles de Baleares. Será en torno al 8% de nuestro consumo de energía, pero hemos sido la primera empresa del sector turístico en hacer esto, y luego estamos también avanzando en la electrificación con fuentes de origen renovable. Tenemos ya 4 hoteles 100% electrificados en Montenegro y estamos, por ejemplo, con 2 pilotos más, uno en España y otro en México, para ser eléctricos al 100%. Como recientemente se ha celebrado la COP27 en Egipto, también decir que nosotros hemos presentado nuestro plan de descarbonización, presentando la hoja de ruta más ambiciosa del sector. Aquí lo que estamos haciendo es reducir proactivamente las emisiones de alcance 1, 2 y 3, y lo que no seamos capaces de reducir lo compensamos con soluciones basadas en la naturaleza. Esto lo queremos hacer para el año 2030 y son 20 años antes de lo que marca la industria. En cuanto al pescado, nosotros, por dar una cifra, pero estamos consumiendo en torno a 3.000 toneladas de pescado y marisco en un año corriente y ofrecemos unas 198 especies distintas de pescado y marisco en los menús. Entonces, a día de hoy ya llevamos, el 76% del consumo y de toda la compra que hacemos ya es de fuentes responsables. Estamos hablando de unas 1.773 toneladas este año. Y tenemos 14 restaurantes certificados también. Aquí estamos avanzando sin pausa por la importancia que tiene este tema en la salud de los océanos. Y el tercer pilar de este movimiento Wave of Change es la salud costera. En este sentido, estamos dedicando muchísimo tiempo y recursos a la investigación, al desarrollo, a la protección de los ecosistemas. Hemos abierto bastantes viveros de coral, viveros de duna en todos los países que operamos en el Caribe. Tenemos también viveros de manglares. El mangle es un árbol muy característico del trópico, de la región del Caribe, que es capaz de absorber el CO2 hasta 10 veces más que un árbol. Entonces, hemos sembrado ya casi 15.000 manglares, tenemos laboratorios de coral también en tierra. En esta región del mundo, en España en concreto, estamos colaborando proactivamente para estudiar el genoma de la Poseidonia, para ver cómo se puede proteger el fondo marino, y hemos abierto el primer hotel que es Observatorio del Cambio Climático en la playa de Alcudia, en Mallorca. Todo esto que estamos haciendo, al final lo articulamos en torno a una estrategia con 3 ejes que son claves. El primero es esa orientación a un cuidado de las personas y el entorno. El segundo es que todo esto lo hacemos apoyándonos en la ciencia y en la tecnología y los datos.
incorporamos la voz de la ciencia en esto que estamos haciendo, porque la ciencia nos ayuda a poner objetivos y nos ayuda a medir, y la tecnología también juega un rol fundamental en este sentido. Y por último, y no menos importante, y esto también es clave, ¿cómo hacemos para que esto se traslade a la experiencia de cliente? Nosotros lo tenemos 100% integrado en la estrategia del negocio y en nuestro propio modelo. Esto ha representado un impacto transversal que ha implicado transformación de procesos y muchísima formación a los equipos, y luego lo queremos transmitir al cliente en su experiencia cuando nos visita en los hoteles, porque al final se trata de también transmitir este valor de marca. Y pongo un ejemplo para que esto sea quizá más tangible de cómo nosotros conseguimos traducir esto a la experiencia. Estos son algunos ejemplos de todo lo que estamos haciendo dentro de los hoteles. Tenemos un equipo, como llamamos, de operaciones responsables, que es todo este equipo de 3R que circula por los hoteles ayudándonos en la gestión de los residuos. Todo el capítulo de la gastronomía. La gastronomía es una de nuestras principales ventajas competitivas, basada en unos principios de una gastronomía más saludable, con unos principios éticos también, vinculado al capítulo del pescado, pero a otros muchos, y utilizamos la marca Honest Food en todos los hoteles del mundo. Health and Safety, que todo el capítulo de seguridad y salud durante la pandemia, que estuvimos desarrollando protocolos con más de 300 medidas, esto lo llamamos How We Care, y lo hicimos con un compromiso firme de no dar ningún paso atrás en nuestras políticas de circularidad, por tanto sin plásticos de un solo uso y otros elementos, que fue un reto. Tenemos nuestro programa de entretenimiento infantil y para familias, llamado Star Camp, que también está articulado en torno a esta visión, con múltiples actividades vinculadas y muchas otras marcas que existen y que coexisten dentro del mundo Iberostar hoy. Por ejemplo, por último, Responsible Meetings, que es la marca que nosotros utilizamos para fomentar el segmento de grupos, de incentivos, de congresos, porque también la propuesta de valor en este sentido es diferente y totalmente vinculada a esta visión. Wave of Change, este movimiento que nace hace 5 años, ha crecido muchísimo y para nosotros ha sido fundamental tender puentes con la ciencia, como he dicho, pero también con la academia, y hemos establecido alianzas y partnerships con muchísimas entidades. Participamos proactivamente en muchas charlas en universidades en los diferentes continentes y estamos colaborando muy de cerca con el Foro Económico Mundial, con la Organización Mundial del Turismo, con las Naciones Unidas, con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Jugamos un rol fundamental aquí para ir de la mano y para conseguir generar un efecto tractor, porque en definitiva esto se trata de un esfuerzo colectivo. Cuantos más lo hagamos, mucho mejor. Y hasta aquí un poco todo el capítulo de la sostenibilidad, vinculada con esta visión del impulso de un modelo de turismo responsable. Por supuesto, las personas son esenciales para nosotros. Con más de 30.000 empleados hoy, pues está clarísimo que gracias a las personas somos lo que somos y son la base de todo. Y como empleador responsable que somos y que queremos seguir evolucionando, pues nos aseguramos que nuestra gente esté bien y velamos por el bienestar. Entonces, hay muchos temas ahora de actualidad que están sobre la mesa, como la diversidad, la inclusión y muchos otros temas que nosotros también trabajamos. Y cabe decir que en el sector turístico, con 95 nacionalidades, pues por ejemplo la diversidad cultural es algo ya muy inherente y de hecho el turismo al final te permite ser más tolerante, te abre la mente y te ayuda a respetar las diferencias, y creo que esto también es un aspecto importante a destacar. Las personas. Estamos observando que después de la pandemia, y esta es una de las consecuencias, pero vemos que hay mayor dificultad que antes para captar y retener a la gente. Esto no es algo solo propio de nuestro sector, está afectando a nuestros sectores, pero es una realidad y creemos que es un tema además estructural y tenemos que hacer frente y tenemos que gestionarlo de forma proactiva y evolucionar nuestras políticas. ¿Y esto por qué está sucediendo? En primer lugar, hay una migración a otros sectores. Esto se produce también por la inestabilidad durante el 20 y el 21 que se produjo en nuestro sector del empleo, ¿no? Por la incertidumbre que hubo y por la dificultad que atravesamos. Y hay mucha gente que ha migrado a sectores como la logística, el retail, la construcción. También hay una demanda de mucha más flexibilidad laboral que antes. Y aquí estoy pensando, por supuesto, en el teletrabajo, que en nuestros hoteles no se puede teletrabajar porque hay que estar, pero sí en las oficinas y en toda la parte de la estructura, pero en los hoteles también hay una demanda de mayor conciliación, de una mejora en los turnos, de una gestión de los horarios diferente, y esto al final es una realidad. Y, por supuesto, las nuevas generaciones, que tienen una
tienen una mentalidad y una forma de ser y de entender las cosas distintas y están reclamando nuevas formas de liderazgo, están reclamando nuevas formas de trabajo y beneficios sociales. Entonces, una mención breve con respecto a las generaciones, porque es importante. En Iberostar hoy conviven 4 generaciones y en torno al 70% son millennials y generación Z. El 30% es generación Z ya, que son personas que han nacido entre el año 94 y el año 2000 y, por tanto, piensan diferente, le dan muchísima importancia a la flexibilidad y muchos otros aspectos. Cuando uno hace una radiografía más sociodemográfica de lo que está pasando, es interesante contrastar y es una realidad con la que tenemos que convivir y tenemos que tratar de que esto encaje y de que consigamos el engagement que queremos. Entonces, esta slide la proyecto también porque hablamos siempre de clientes, hablamos de marca, hablamos de un turismo responsable, pero lo que está clarísimo es que para poder impulsar una experiencia de cliente y para poder transmitir tus valores de marca, tienes que empezar con la experiencia de empleado. Y lo primero que estamos haciendo es afrontar estos desafíos y tratar de gestionar esto de la mejor manera posible para que la experiencia de cliente, de empleado, sea muy positiva y redunde en una experiencia de cliente satisfactoria y excelente. ¿Qué retos tenemos por delante y qué estamos haciendo? Un poco en línea con esta visión. Aquí estamos trabajando 3 ámbitos, que son 3 retos, que uno es el engagement con nuestros empleados, cómo hacemos para que realmente seamos capaces de conectar con esta realidad y con estas diferentes generaciones. Y aquí tenemos varias palancas, pero por supuesto una mayor escucha. Estamos haciendo encuestas de clima constantemente, estamos potenciando nuestra comunicación interna, estamos otorgando mucha más flexibilidad también y haciendo muchas cosas para lograr este engagement y una mayor retención. En el caso de la atracción, que es otro de los retos, ¿cómo hacemos para mejorar la imagen de las profesiones del sector hotelero? Y cuando uno piensa en el departamento de bares y restaurantes, en pisos, en cocina, al final son personas que tienen que hacer un trabajo muy importante, que tienen que ser capaces de transmitir los valores de marca, de dar calidad, de dar servicio. Cada vez utilizan además más dispositivos digitales y, por tanto, hay que reconocer esto y hay que valorizar muy bien estas funciones y darles el peso que merecen para conseguir una mejor imagen en este sentido. Y el tercer ámbito en el que estamos actuando, y que también es un reto y es absolutamente fundamental, es en la formación y el desarrollo, por supuesto, un poco por todo lo que estoy diciendo, pero esto es un tema que va en aumento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importantísimo aquí, incrementando nuestros presupuestos de formación año tras año y, como ejemplo, estamos también certificando algunos hoteles para convertirlos en hoteles escuela y que esto nos ayude también en este proceso. Sostenibilidad y personas, y creo que de forma resumida he intentado explicar lo más importante vinculado a esta visión. Me gustaría entrar ahora en el tercer apartado de mi presentación, que tiene que ver con una reflexión de lo que vive el sector. Y no cabe duda de que después de este impacto que sufrimos durante la pandemia, todo el sector a nivel internacional, que fue algo que jamás se había visto desde los orígenes de la industria del turismo, en los años 50 nunca habíamos vivido algo parecido, en el año 2022 se ha demostrado una vez más la resiliencia del turismo. Y esto lo hemos visto en crisis o recesiones económicas anteriores. Ahora, por supuesto, nada comparable con la pandemia, pero el año 22 ha superado nuestras expectativas y esto reconfirma una demanda comprimida que existe, un deseo enorme por viajar y que además va a continuar. Nosotros estamos confiados ante el futuro y pensamos que es un sector con muchísimo potencial y recorrido a largo plazo. Y dejando de lado el impacto en los costes que todos conocemos, la inflación, la recesión económica que está por venir y que puede tener un impacto en la demanda, dejando todo eso de lado, y es algo de lo que también somos muy conscientes, la realidad es que el sector vive un momento de transformación. Y varios comentarios aquí, pero en primer lugar la distribución y la manera en la que nosotros comercializamos las camas. Aquí ha habido una transformación muy profunda en la última década y esto es, entre otras cosas, gracias al papel que juega la tecnología. Han irrumpido muchísimos nuevos canales intermediarios y la complejidad es enorme en este sentido. Esto por un lado. En segundo lugar, la competencia. En muchos destinos consolidados en diferentes regiones del mundo en los que nosotros estamos operando, vemos como hay una presión competitiva mucho mayor que va en aumento
También si observamos lo que está en el pipeline y todas las nuevas camas que van a ir entrando en los próximos años, pues uno es consciente de la presión en este sentido y si, por supuesto, añadimos toda la demanda o toda la oferta que ofrecen las plataformas de alquiler vacacional, pues también. Y por último, las grandes marcas globales, que al final hablamos de 4 o 5 grandes marcas globales que cuentan con miles de hoteles, como por ejemplo Marriott o Hyatt o Hilton o IHG, son compañías que han despertado su enorme interés por el segmento más vacacional, el segmento de playa, de resorts y de hoteles de todo incluido, cuando hasta la fecha no estaban, y realmente nosotros es un espacio en el que llevamos operando 40 años, tanto en España como en la región del Caribe. En el Caribe hace ahora mismo unos 30 años ya que empezamos. Este interés se ha despertado y estos grandes grupos se están moviendo. Y es por este motivo, para responder un poco a estos retos y a estos desafíos que observamos, que me gustaría también hoy hacer alusión a una alianza estratégica comercial que hemos firmado con Intercontinental. Esto ha salido anunciado, de hecho, esta semana, esto se comunicó este lunes pasado, y es una alianza estratégica de largo plazo que es pionera en el sector a nivel internacional. Me gustaría solo algunas pinceladas para explicar quién es IHG, pero IHG es la tercera compañía más grande del mundo en número de camas, tiene presencia en 100 países, con 6.000 hoteles más 2.000 hoteles más en el pipeline, hablamos de 8.000 hoteles, esta es su escala, y si sumamos las habitaciones del pipeline, tienen 1.200.000 habitaciones con 17 marcas, cotizan en Londres y en Nueva York, y tienen una base de fidelización de clientes fieles de más de 100 millones de miembros, el 60% de los cuales está en Estados Unidos. Esto sería un poco una radiografía general de quién es IHG. Y nosotros esta alianza la hemos basado en 3 aspectos fundamentales. El primero es que nosotros mantenemos el 100% de la propiedad de la compañía y que esto es un acuerdo comercial estratégico a largo plazo. Esto es lo primero que me gustaría destacar. Lo segundo es que nosotros preservamos la autonomía en la gestión de nuestro negocio al 100%, en las operaciones y también la gestión de la estrategia de la comercialización, y mantenemos, por supuesto, nuestros valores y nuestra filosofía. Esto es algo a lo que no vamos a renunciar, y, por supuesto, nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Y, por último, que esto entendemos que abre también un camino de muchísimas oportunidades hacia el futuro, y para nosotros es muy positivo, ¿no? Con esta mirada que tenemos como empresa familiar hacia adelante, porque nosotros pensamos en la Iberostar no solo de los próximos 5 años, sino de los próximos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, querría también una mención breve de lo que es el perímetro de este acuerdo. Nosotros vamos a incorporar bajo esta alianza 70 hoteles actuales de nuestro portfolio, que son 70 hoteles que están delante de la playa, y de hecho lo acabamos de lanzar ahora, la marca Iberostar Beachfront Resorts, que va a ser la marca que va a estar asociada a esta alianza, y lo que no está incluido en el perímetro del acuerdo son nuestras operaciones en Cuba y nuestro portfolio de hoteles de ciudad. De tal manera que nosotros vamos a aparecer como la 18ª marca de IHG, de esta manera, y formando parte de su programa de fidelización con estos más de 100 millones de miembros que mencionaba. A modo de resumen, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Y aquí hay una serie de claras ventajas competitivas, y la primera es la notoriedad de marca que esto nos va a otorgar por la escala de este grupo. Esto es una apuesta decidida también por incrementar la venta a través de nuestro canal directo. Podremos acceder a más de 100 millones de miembros de su programa, podemos eficientar los costes de distribución, que ese también es un aspecto importante que va a tener un impacto directo en nuestro margen. Accedemos a una plataforma de distribución tecnológica que nos da escala, y que si uno lo compara con lo que nosotros tenemos, pues evidentemente al tener 8.000 hoteles, al final están invirtiendo muchísimos más recursos y evoluciona la tecnología mucho más rápido. Y nosotros nos queremos apalancar en esta tecnología. Nos va a permitir crecer de forma acelerada con una estrategia menos intensiva en capital, lo cual no quiere decir que abandonemos nuestra estrategia de inversión. A nosotros nos gusta la propiedad, más de la mitad, en torno al 51-52% de los hoteles están en propiedad. Vamos a seguir invirtiendo en hoteles en propiedad, pero en paralelo podemos acelerar nuestro crecimiento bajo contratos de gestión. Y por último, por todo ya lo comentado, esto nos va a dar una solidez mayor todavía para afrontar los retos que tenemos por delante y los retos que está afrontando la industria turística. Para ir terminando, voy a proyectar un vídeo que anuncia un poco esta alianza estratégica que acabamos de comunicar.
Now you can travel like you mean it in more locations than ever. Welcome Iberostar Beachfront Resorts to IHG Hotels and Resorts. In outstanding destinations across the world, you can find a collection of resort and all-inclusive experiences, premier hospitality, and a mission to protect the places you play and stay. Iberostar Beachfront Resorts, coming soon to IHG Hotels and Resorts, with 18 hotel brands, 6,000 global destinations, and our new IHG One Rewards program. Y con esto termino mi presentación. Lo que sí me gustaría lanzar un último mensaje, y es que a través de esta alianza estratégica nosotros vemos una oportunidad clarísima para poder inspirar a una comunidad todavía mucho mayor y para poder seguir impulsando el modelo turístico responsable en el que creemos. Muchas gracias por su atención. Bueno, Sabino, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es espectacular lo que estáis haciendo. Enhorabuena por esta alianza con IHG. Y tenemos bastantes preguntas que me han estado pasando a la gente que giran en torno, tenemos poco tiempo, pero superación, pandemia, sostenibilidad, y nos has hablado de ellos, experiencia de cliente, empresa familiar también, ¿qué significa? O sea que yo te voy a ir diciendo una serie de cosas y tú me contestas. Aquí estás con un grupo de directivos que todos hemos sufrido la pandemia de una forma u otra, pero claro, lo vuestro ha sido brutal. Lo que pasó, 100 hoteles, me imagino, a tener que cerrar en muy pocos días. Después de esa experiencia que habéis superado ante esa adversidad con éxito, ¿cuáles son las lecciones como directiva que has aprendido? Sí, efectivamente fue muy duro, porque tuvimos que cerrar todos los hoteles durante 5 meses y luego ir abriendo de forma progresiva, pero ir abriendo y cerrando, porque vivimos hasta 6 olas de COVID. Entonces, yo diría que aquí el sentido de la responsabilidad que tenemos como empresa familiar se acentuó todavía más. Esto ha sido algo, yo creo que extraordinario, ese sentido de la responsabilidad y el dar la cara también para poder explicar las cosas y estar en constante comunicación. Yo creo que ha sido también una de las lecciones, esa importancia de potenciar muchísimo más la comunicación interna con los empleados a los diferentes niveles, porque es muy importante explicar las cosas para que la gente entienda el contexto, tanto si es algo bueno como si es algo muy malo, lo que tienes que decir, pero que lo digas de forma honesta, abierta y transparente. Creo que ha sido uno de los principales aprendizajes. Y luego, por supuesto, cuando uno piensa en la cuenta de resultados y en el impacto que supuso esto, porque hablar de cero ingresos es hablar de no tener oxígeno, y una empresa necesita oxígeno para poder sobrevivir. Tuvimos que hacer un recorte en los costes dramático, suspender de forma temporal, pero de forma masiva el empleo. Entonces, también aprendimos la importancia de variabilizar los costes, de tener más flexibilidad, de tener un modelo más flexible que te permita hacer frente a posibles escenarios futuros que puedan surgir. Bien. Y ahora estáis en una fase totalmente nueva, con una recuperación en año 2022, pues que tiene un enorme mérito. Y dinos una cosa, ¿hacia dónde va el grupo Iberostar hacia el año 2030? ¿Cuál es su ambición? ¿Cómo ves Iberostar 2030? Luego hablaremos de sostenibilidad, hablaremos de calidad, de experiencia de cliente, pero ¿dónde lo ves? Yo veo un Iberostar que ha sido capaz de conseguir los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a nuestra Agenda 2030, y lo digo por la similitud con la pregunta, pero por supuesto esto es en sostenibilidad. Cuando pienso también en nuestro tamaño, a nosotros nos gustaría crecer, tenemos la marca, y con esta alianza estratégica también entendemos que esto nos da una oportunidad para seguir creciendo, pero siempre con los pies en el suelo y sin abandonar este firme compromiso por la calidad y la sostenibilidad, pero sí una empresa que ha sido capaz de aprovechar su marca, de su estructura, aprovechando las gestoras para dar un salto hacia adelante. Háblanos un poco del cliente. El cliente, es decir, conocemos tu presentación COP27, que te felicito, que estéis en el Scope 1, 2 y en el 3, me parece pues realmente admirable, porque pocos están ahí. Y entonces, bueno, pues estamos todos hablando de equilibrar lo que es la rentabilidad económica con lo que es la sostenibilidad.
Profundiza un poco sobre ello, es decir, cuánto de compatible es, cuánto el cliente crees tú que reconoce este esfuerzo cuando se trata de una política de precios. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir que como nosotros defendemos un modelo turístico de calidad, defendemos un turismo de valor añadido y no vamos a competir solo basado en precios, porque estamos ofreciendo algo más, damos calidad, damos servicio y eso al final tiene un coste y por supuesto tiene un precio. Entonces, esto como filosofía de grupo, y puede haber otros modelos, pero el nuestro es este. Entonces, con respecto a este tema, como nos dirigimos a tantas nacionalidades, porque hemos hablado de nuestras 95 nacionalidades dentro del grupo, como empleados, si pensamos en los clientes, tenemos muchísimos mercados emisores, los más relevantes son Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España es en torno al 8-10% de nuestros clientes, no son tantos, pero bueno, también tiene su peso, y esta diversificación tan amplia de mercados emisores hace que también tengas una realidad muy distinta, y no es lo mismo el cliente alemán que el cliente americano que el cliente español, las reacciones son distintas. Entonces, nosotros avanzamos en este camino porque lo hacemos con pasión y con convencimiento y porque creemos en ello, Entonces, al final, los clientes, habrá de todo, pero lo que está claro es que con el tiempo esta tendencia es imparable, que las nuevas generaciones, que la generación Z, que los millennials ya empezaron y ya empezamos, pero la generación Z, sin ninguna duda, va a primar a las marcas que hacen este tipo de compromisos y que realmente tienen un propósito que es sincero frente a aquellas que no lo son. Y lo mismo con los empleados, y nosotros ya lo vemos y es tangible, se quieren unir a proyectos que tienen esta vinculación y que tienen ¿Qué es este propósito? Ser ahora cliente de un hotel. Todos somos clientes de hoteles, incluso yo soy cliente de Iberostar, pero ¿es un espacio? ¿Coges una habitación o es una experiencia? No, claramente es una experiencia. Al final es un conjunto de cosas y tienes la parte más física, lo que es la construcción, el hotel, la arquitectura, el diseño, lo que te transmite, ¿no?, cuando uno entra a un hotel. Por supuesto, tienes los jardines, los espacios verdes, que nosotros también le damos muchísima importancia. Precisamente es uno de los planes para poder compensar la huella. Preferimos construir un hotel más pequeño, pero tener más espacios verdes que al revés y no apurar cada metro cuadrado, y esto es algo que nos acompaña desde el principio. Pero hablando de estos otros elementos, por supuesto tienes la habitación, te tienes que sentir bien, la cama tiene que ser confortable, una buena ducha, la comida, hay muchos elementos que lo componen, pero al final es la experiencia que uno tiene, el recuerdo que se lleva junto a su familia, a sus amigos o a su pareja. Plataformas tecnológicas y las nuevas formas de viajar, del hospitality, del travel. ¿Cómo os integráis con las plataformas tecnológicas? ¿Cómo ves ese mundo de lo que es el desarrollo, los nuevos canales de comunicación? Sí, y lo comentaba en mi presentación, la distribución es uno de los retos que afronta la industria, porque se ha añadido mucha complejidad precisamente por la distribución y la tecnología. Hay muchísimos canales, entonces la gestión del inventario de tus habitaciones, la gestión del pricing es imprescindible aquí también, sobre todo si defiendes un modelo de valor añadido y no de precios bajos y de coste. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es gestionar muy proactivamente este pricing. Tenemos herramientas, tenemos soluciones, tenemos tecnología que nos ayudan y sí, la verdad es que se hacen miles y miles y miles de ofertas. Antes tú publicabas unos precios y estos precios eran bastante estáticos y a lo mejor los cambiabas 2 veces o los cambiabas 3 veces en las diferentes temporadas. Ahora son cambios, dependiendo si un hotel es más urbano o es más de playa, pero son cambios que incluso son cada hora o cada día, cada semana, cada mes. Estamos ajustando constantemente los precios y gestionando de forma muy proactiva nuestros inventarios gracias a la tecnología. ¿Con inteligencia artificial, algoritmos? Sí, con inteligencia artificial. Por ejemplo, para gestionar el revenue utilizamos una solución que está basada en un algoritmo que incorpora muchísimas variables, desde el clima hasta lo que está haciendo la competencia, lo que está pasando, si hay un puente, un festivo. Todo esto te lo combina y te va recomendando precios. Por supuesto, la interacción humana es fundamental, pero esta combinación es lo que hace que se pueda eficientar muchísimo y sofisticar mucho más la gestión del precio y de los ingresos. Tenemos otra, Sabina, en el mundo del turismo, y ya sea en Mallorca, ya sea en Venecia, ya sea en Madrid, yo vivo aquí en el centro y lo sufro, tenemos la famosa iniciativa o situación de turistificación, llámalo gentrificación, turistificación.
y siempre llevamos muchos años hablando del turismo de calidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo puede? Y ahora pienso ya más en óptica española, ya sé que sois una multinacional, sí. Óptica española, mejorar en torno al turismo de calidad y no ver esas imágenes que vemos todos los días en televisión, en verano, etcétera, de cosas que no están bien. Sí, empezar dando un dato, y es que España en el 19 recibió 83 millones de turistas, que creo que es incluso un éxito, porque un país que es capaz de recibir 83 millones de visitantes es que algo está haciendo bien y que cuenta con la infraestructura adecuada y que cuenta con la logística adecuada. Este año, de enero a septiembre, estamos hablando de 56 millones de forma acumulada. Vamos a estar por detrás del 19 todavía, pero se ve claramente la recuperación. Lo que pasa es que el debate no está tanto en el número, y esto no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, efectivamente, y es un tema del gasto por visitante, porque también se ha observado cómo se ha incrementado sustancialmente el volumen y la llegada de turistas, y el gasto por turista ha ido bajando, y al final, bueno, yo soy una firme convencida, y nosotros es lo que estamos haciendo en el grupo, impulsar este modelo de turismo de calidad, y es la manera realmente de lograr una experiencia satisfactoria, e impulsando todas estas iniciativas en sostenibilidad, como mencionábamos, pues es la forma también de equilibrar el rol que juega la industria. Pero has hablado del talento. Siempre hablaremos en positivo de nuestra industria, porque hay que ser conscientes de la contribución que hace a la economía de este país y del rol clave que juega. Lo que pasa es que hay que incorporar una serie de elementos, como los que he explicado, que son fundamentales para seguir impulsando el turismo, que no se puede hacer de cualquier manera. Esto es lo que yo diría. A mí me gusta cuando la llaman la industria de la felicidad, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Mi padre siempre me ha dicho desde que soy muy pequeña, estamos en una industria maravillosa porque nos dedicamos a hacer felices a los demás, y al final son los momentos más esperados de la gente y tenemos un sentido de la responsabilidad en ese sentido importante. Háblame del talento, has hablado del talento y toda esta iniciativa social, captación, retención, fidelización y la importancia del talento, lo que estáis haciendo. Observo o he entendido que estáis agilizando vuestra propia formación profesional, escuelas de aprendizaje, la antigua escuela de aprendizaje que había históricamente en España, recuperas esas escuelas. Pero ¿cuánto te preocupa de cara al futuro la captación de recursos, de profesionales? Es una de mis máximas prioridades y realmente creo que es el foco de atención principal en una industria tan vasta de las personas y con este impacto que estamos observando. Creo que hay que intentar elevarse un poco y no tomar decisiones tácticas de corto plazo, sino pensar realmente en qué tenemos que hacer a nivel estratégico, pensando en largo plazo, en cómo podemos colaborar las empresas privadas con el sector público también, porque esto es de colaboración público-privada en muchos aspectos. Y bueno, un poco lo que también estaba explicando, ¿no? Cuáles son esos retos que estamos afrontando y cómo lo hacemos de forma proactiva. Hay muchísimo detrás, con 30 minutos pues uno puede explicar lo que puede explicar, pero... Bien. Digitalización, innovación, no solo más allá de las plataformas, ¿qué significa para vosotros? Sí, decir que la innovación no es solo digitalización. La digitalización no es el objetivo, pero te ayuda, ¿no?, a conseguir tus objetivos y, por supuesto, ayuda en muchos procesos de innovación y nos ayuda, pero no es lo único, porque innovar también es cambiar actitudes, es cambiar procesos, es evolucionar en este sentido. Entonces, para nosotros, como empresa familiar con más de 65 años de trayectoria, como decía, es uno de nuestros valores que está totalmente integrado en nuestra forma de ser, porque para poder sobrevivir tantos años y hacer frente a tantos periodos de dificultad, tienes que tener una capacidad enorme de, primero, entenderla, adaptarte y implementar los cambios, y eso es la mejor definición de innovación. ¿Por qué la industria española del turismo es tan fuerte en todo el mundo? Una coincidencia de personas, una coincidencia de las islas del Mediterráneo. Para mí es un orgullo cuando vas fuera hablar de lo que es el sector turístico español, ¿no? Especialmente hoteles, pero también yendo más allá. ¿Por qué hemos sido tan buenos en eso? No, pero sí, es cierto, con toda la humildad, pero es verdad que las empresas españolas hemos sido pioneras, sobre todo en el modelo vacacional, y esto es circunstancial. España ha sido la cuna del turismo vacacional en Europa ya desde los años 50 y luego se ha extrapolado ese modelo al resto del mundo, no solamente en Latinoamérica, pero también en Asia, y ha habido mucha expansión. Entonces, yo diría que son varias circunstancias, pero supongo que en los años 50
Sí, perdona. Cuando el turismo empezaba a despertar, por ejemplo, España tenía una posición estratégica en Europa, un clima muy favorable, que al final el clima es fundamental en nuestro modelo de negocio, y también en su momento una moneda más devaluada frente al resto de mercados emisores que hacía que se incrementara todavía más el atractivo. Y así fue como empezó todo y a partir de aquí pues todo el desarrollo de know-how que se ha producido. Tenemos una pregunta, Sabina, un poco más, profundizando un poco más en lo que es el programa de sostenibilidad, ¿no? Que es en cuanto al objetivo de neutro de carbono, ¿no? Que habéis presentado en el COP27. ¿Cómo se van a compensar exactamente las emisiones restantes, las que sí existen? Es decir, ¿cuál es el plan que tenéis? Porque hemos oído y he visto que una gran parte de hoteles ya tendrán, ¿no?, un abastecimiento de 100% de energía renovable. Está muy bien vuestra iniciativa con hidrógeno verde, ¿no? Pero ¿cómo se van a compensar las demás emisiones? ¿Qué plan tenéis? Sí. Primero, reducción de las emisiones y compensación es lo segundo. Para la compensación, nosotros también tuvimos clarísimo desde el principio que no queríamos ir al mercado y comprar unos bonos y compensar, o hay otras formas de hacerlo como más directas y más rápidas. Nosotros siempre tuvimos claro que la compensación la queríamos realizar en los destinos en los que nosotros operamos, en los entornos del hotel y teniendo en cuenta las comunidades que nos operan, que nos rodean. Entonces aquí lo que nosotros tenemos también muy claro es que para compensar queremos hacerlo mediante soluciones basadas en la naturaleza, nature-based solutions, y un ejemplo son, por ejemplo, esta siembra de más de 15.000 mangles, el manglar que tenemos, que tiene una capacidad de absorción enorme, o sea que la vegetación es una de ellas, y tenemos otras muchas soluciones más en los diferentes países que siempre giran en torno a estas soluciones basadas en la naturaleza en los destinos en los que operamos. Otra pregunta importante para mí, yo queríamos oír un poco tu opinión respecto a la empresa familiar. Es decir, Iberostar no es solo un gran grupo, ¿no?, sino que además es un gran representante de lo que es la empresa familiar, ¿no? Amancio López Seijas dice siempre una frase: lo que no se aprende en casa ya no se aprende, ¿no? Eso es una frase de Amancio, pero ¿qué significa para ti hoy en día la empresa familiar? ¿Qué ha significado para ti y dónde la ves en el año 2022 en la estructura económica española? Bueno, en la empresa familiar yo llevo 18 años, pero en realidad llevo toda la vida de forma indirecta, porque cuando uno crece en el seno de una familia empresaria, pues creces con esos valores y creces observando a tus padres y en este caso pues a mi padre como empresario, a mi abuelo, al final te empapas de esto. Y yo desde muy pequeña ya acompañaba a mi padre a visitar los hoteles, hacíamos prácticas en los hoteles, cuando estudiábamos, al final esto lo llevamos dentro, entonces es como muy difícil separarlo. Por tanto, cuando tienes también la familia y la empresa están combinados, se mezclan las emociones, esto es algo así, pero aprendes a gestionarlo. Y es muy importante una comunicación constante y un diálogo muy abierto con la familia para que en ningún caso repercuta en la empresa. Entonces nosotros en este sentido lo hemos hecho siempre. Tengo una madre que es alemana y tiene una mentalidad muy abierta en este sentido y muy pro diálogo y comunicación, y por tanto la comunicación fundamental en la empresa familiar. Y a mí no me cabe ninguna duda de que la empresa familiar, las empresas familiares vamos a seguir jugando un rol muy importante en el futuro. Y antes daba también algún dato, ¿no? Pero en el tejido productivo de este país tenemos un peso muy, muy relevante que va a continuar siendo. Y yo creo que para acabar nos gustaría que nos dieras tu visión un poco respecto a qué nos espera económicamente, ¿no? Es decir, nos has hablado de que tienes un año 2022, tenéis un año 2022 que va a superar el año 2019. Cuando nos encontramos un poco con visiones un poquito más, a mí yo llamaría agoreras de la economía en general, no hablo del turismo, y más de recesión, de más profundidad de la crisis, etcétera. ¿Cuál es tu visión? Tú que viajas, que estás con IHG, que hablas con fondos, hablas con inversores, ¿tú cómo lo ves? Nadie tiene la bola de cristal, pero está claro que se está hablando de una posible recesión económica por venir. Hay una inestabilidad geopolítica que todos estamos observando y que desafortunadamente acaba teniendo un impacto en la economía.
y por tanto la demanda. Entonces hay que estar preparados, hay que ser prudentes, con los pies en el suelo. Veo diferentes realidades también, y nosotros que viajamos y estamos en tantos países, no es lo mismo hablar de la recesión económica y cómo lo van a afrontar en Estados Unidos que hablar de Europa o hablar de Asia, hablar de Latinoamérica. Son realidades muy, muy diferentes. Tenemos una pregunta, volvemos un poco al tema del talento y la gestión de las personas, ¿no? ¿Cuál es el principal punto de dolor en el camino del empleado en Iberostar? Es decir, si te pones un poco, la pregunta es, si miras un poco cuál es el desarrollo de una persona que entra, un profesional que entra en Iberostar, ¿cuál es el punto donde crees que hay que trabajar más? ¿Es un proyecto? ¿Es una remuneración? ¿Es ofrecer internacionalización? ¿Cómo lo veis en vuestro caso? ¿Dónde te encuentras con más problemas? Es que es un conjunto de cosas. Nosotros, cuando hablamos y pensamos en nuestro colectivo de empleados, tenemos los empleados en los hoteles y los empleados de la estructura y la gestión, que son al final también perfiles un poco distintos. Claro. Entonces, lo que es muy importante para nosotros es la inducción. Cuando un empleado llega a Iberostar, es fundamental dedicar tiempo de calidad a esa inducción para que el empleado entienda dónde está llegando, qué se espera de él, qué es el grupo Iberostar, quiénes somos, el proyecto, cuál es tu responsabilidad. Cuanta más definición y más certidumbre, mejor. Esto es algo creo que es muy importante cuando un empleado comienza a trabajar con nosotros. Luego una formación continua, porque es imprescindible. Y luego yo destacaría la necesidad que tiene el empleado de recibir feedback también, porque muchas veces no hay esa comunicación, y es muy importante que el empleado en todo momento y a lo largo de su vida profesional dentro de una compañía reciba un feedback sincero y que se le diga muy claramente qué es lo que hace bien, qué es lo que no hace bien, y darle oportunidad para que pueda mejorar, porque muchas veces los motivos de salida de la gente es por falta de feedback. Entonces esto genera mucha desmotivación. Entonces me parece un punto crítico. Nos has presentado el proyecto con IAG, que ha salido en los medios estos días. ¿Qué más proyectos de internacionalización tenéis previstos? Bueno, que no sean confidenciales. Sí, no, la alianza estrategia con IAG es, por supuesto, un hito histórico para nosotros, que nos va a abrir muchas oportunidades de internacionalización en el futuro, de crecimiento, de expansión. Antes me preguntabas dónde nos veíamos en el 2030, pues al final nos vemos capturando nuevas oportunidades para seguir internacionalizándonos y seguir creciendo. ¿Se ha entendido bien la pregunta? Totalmente. Pues yo creo que estamos en tiempo, incluso con unos minutos. Sabina, ¿te gustaría decir unas reflexiones finales aquí para la Confederación de Directivos, que somos un grupo de fans de lo que es el liderazgo directivo? No, simplemente agradecer a todos su atención, que ha sido un placer para mí formar parte hoy de este desayuno y poder aportar nuestro granito de arena, explicando un poco mejor qué es lo que estamos haciendo para dar más a conocer el movimiento. Para mí ha sido también una oportunidad para poder, de alguna forma, seguir inspirando y lograr que haya una movilización mucho más masiva en el sector para seguir avanzando en este camino. Pues yo, por parte de CEDE, si me lo permite, Pau, decir que es un placer, primero, que qué bien que estés aquí para que conozcamos el proyecto de Iberostar. No todos lo conocemos y creo que es bueno que se conozca también por aquí. Qué bueno es ver a alguien con una posición de vicepresidente y CEO que esté liderando proyectos internacionales de calidad y de sostenibilidad, ¿no? Un discurso que no siempre está presente en todas las empresas, que seáis líderes en turismo responsable, que he estudiado, he mirado cosas como cuidáis la economía circular, pero también el despilfarro de la comida, algo lo has mencionado, ¿no? Y que es un lujo para España tener empresas como la vuestra y directivas como tú. Así que muchísimas gracias por todo tu tiempo. A vosotros un placer. Muchas gracias. Muy bien, Sabina, pues muchas gracias.